Ahora pasamos a la siguiente comunicación a cargo de la doctora María Buti, titulada ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con la hepatitis B desde el inicio de los análogos de nucleótidos? Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias al doctor Genesca y a la Junta Directiva por invitarme a participar en este curso. Estos son mis conflictos de interés. La hepatitis B es la causa principal de cáncer hepático a nivel mundial. A pesar de tener una vacuna y un tratamiento eficaz, cada año fallecen más de 800.000 personas por esta enfermedad. Muy pocas están diagnosticadas y muy pocas reciben tratamiento. El tratamiento actual de la hepatitis B son los análogos de nucleósidos, en concreto 3 que son los de primera línea: entecavir, tenofovir y TAF. Los análogos de los nucleósidos son fármacos antivirales potentes, suprimen la replicación viral y esto impacta en la evolución de la enfermedad, ya que previene y reduce el número de complicaciones, reduce la incidencia de cáncer hepático y tienen un perfil de seguridad excelente. El problema es que no curan, no son capaces de eliminar la infección por el virus B. Datos recientes de un estudio a largo plazo, a 8 años, muestran que la mayoría de los pacientes antígeno E negativo continúan con niveles altos y persistentes de antígeno de superficie. Solo entre un 2 y un 3% anual, al final de los 8 años de tratamiento, negativizan el antígeno de superficie y el factor pronóstico son los niveles bajos de antígeno de superficie al iniciar el tratamiento. Los análogos de los nucleósidos juegan también un papel importante en la prevención de la infección por el virus de la hepatitis B en 3 situaciones especiales. En la transmisión del virus de la hepatitis B de la madre al recién nacido, que es la forma de infección crónica posterior más frecuente, en la recurrencia del trasplante hepático y en una situación cada vez más frecuente, que es la inmunosupresión, previene la reactivación del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, estos fármacos juegan un papel importante, pero no consiguen la curación funcional que definimos por la pérdida del antígeno de superficie y niveles de DNA del virus de la hepatitis B por debajo del límite de cuantificación. Conseguir la curación funcional supone discontinuar el tratamiento con los análogos, conlleva menos monitorización, a no ser que el paciente tenga una cirrosis hepática, elimina los efectos potenciales a largo plazo de los análogos de nucleósidos, disminuye el riesgo de complicaciones, especialmente el riesgo de cáncer hepático, y para los pacientes reduce el estigma de esta enfermedad. Y puede jugar, seguro que va a jugar, un papel crucial en la eliminación de la hepatitis B. ¿Cómo podemos conseguir la curación funcional? La estrategia actual con los fármacos que tenemos es discontinuar los NUCs en pacientes antígeno E negativos, sin cirrosis hepática, tras unos años de tratamiento con análogos de nucleósidos. La discontinuación de estos supone una reactivación del virus B y esta reactivación del virus B conlleva una respuesta inmune que en un porcentaje variable pero pequeño, entre un 4 y un 10% a los 2 años, consigue eliminar el antígeno de superficie. Sin embargo, un 40% de los pacientes van a requerir retratamiento y algunos incluso tienen riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas al discontinuar el tratamiento. Por lo tanto, una estrategia relativamente poco eficaz y que conlleva riesgos para los pacientes. La segunda estrategia son los nuevos fármacos. Las nuevas moléculas, sobre todo antivirales y fármacos inmunológicos, que están en evaluación para el tratamiento de la hepatitis B. Dentro de los antivirales hay 2 en este momento que son sumamente atractivos, que son los Small Interference RNA y los oligonucleósidos antisentido. Dentro de los inmunomoduladores, su acción es muy débil y todavía el interferón pegilado continúa jugando un papel importante. La idea, ¿cuál es? Combinar un antiviral con otro antiviral, un antiviral con un inmunomodulador.
En este momento hay más de 100 fármacos en investigación, en fase preclínica, fase 1, 2 y 3. No les voy a hablar de los 100 fármacos en estos 15 minutos, pero sí que he seleccionado aquellos que tenemos datos sólidos publicados en revistas de prestigio. Los dos antivirales en los cuales voy a intentar dar más información son los SINRAS y los ASO. Los dos impactan en la traducción del RNA del virus B. La traducción del RNA es necesaria para la producción del antígeno de superficie y de las proteínas virales y, por tanto, si cortamos su producción bien con un ASO o con un SINRA, podemos disminuir el antígeno de superficie. El mecanismo de acción es diferente. Los ASOs son una cadena de RNA, los SINRAS son una doble cadena. Unos actúan directamente en el núcleo y en el citoplasma de los hepatocitos, que son los ASOs, y los SINRA forman un complejo que se llama RIS, que es capaz de cortar el RNA y impedir la producción de proteínas virales. Este fue el primer estudio de fase 2 publicado, que para los que nos dedicamos a la hepatitis B fue impresionante. En este estudio se analizaron diferentes dosis de un SINRA en pacientes con hepatitis crónica B. Y en la gráfica tienen los niveles de antígeno de superficie. Y pueden ver las caídas importantes en los niveles de antígeno de superficie. Dosis dependiente, y al final de estas 48 semanas de tratamiento, el 75% de los pacientes habían alcanzado niveles de antígeno de superficie inferiores a 100 unidades. Pero ningún paciente perdió el antígeno de superficie, que era el endpoint primario del estudio. Y al discontinuar el tratamiento, había una tendencia a que los niveles de antígeno de superficie volviesen a subir. Por lo tanto, resultados alentadores, pero un poco tristes porque no había pérdida del antígeno de superficie. La seguridad de esta molécula es muy buena. El segundo estudio que consiguió el endpoint que todos deseábamos del antígeno de superficie, la pérdida del antígeno de superficie, fue con un oligonucleótido antisentido, bepirovirsen. Este es el estudio de fase 2. Se analizan diferentes dosis y diferentes duraciones, y lo que se observó en este estudio, al igual que el anterior, fue cómo a medida que transcurrían las 24 semanas de tratamiento había una caída en los niveles de antígeno de superficie, y al final de estas 24 semanas, en el mejor brazo, un 24% conseguían la pérdida del antígeno de superficie. 24%, uno de cada 4. Pero al discontinuar el tratamiento, habían recaídas. Aquí lo pueden ver más fácilmente, 26% con la dosis óptima, pérdida del antígeno de superficie, pero persistencia de la pérdida solo en un 12%. Y nuevamente el factor predictivo eran los niveles bajos de antígeno de superficie. ¿Podemos de alguna manera evitar estas recaídas, la pérdida del antígeno de superficie? Pues la estrategia más fácil era, una vez finalizado el tratamiento con bepirovirsen, añadir un inmunomodulador para intentar consolidar esta respuesta. Y esto es el estudio Beat Together. Beat Together significa primero bepirovirsen, después interferón pegilado. Es un estudio que es una prueba de concepto, no tiene un brazo control, y los resultados se comparan con el estudio que previamente les he mencionado. Pero pueden ver que los pacientes que recibieron en rojo la combinación tuvieron menos recaídas, mostrando que añadir un inmunomodulador podría disminuir el riesgo de recaídas. Y finalmente, el último estudio publicado muy recientemente es con Chalniceran, que es otro SINRA con o sin un inmunomodulador.
Es un estudio de 24 semanas de tratamiento en el cual, además, un brazo recibía un agonista de los Toll-like receptor 7 y otro brazo recibía interferón pegilado durante estas 48 semanas. La mejor respuesta se obtuvo nuevamente cuando se combinaba con interferón pegilado. Al final del tratamiento, un 30% de los pacientes perdían el antígeno de superficie, pero luego había pacientes que recaían y al final del seguimiento un 17%. Y nuevamente el factor asociado a respuesta fueron los niveles basales bajos de antígeno de superficie. Creo que estos son los tres estudios más importantes en la búsqueda de nuevos fármacos. Quedan 97 estudios más, no los voy a explicar. Me voy a ir directamente al estudio más provocador, un estudio preclínico en el cual analiza un silenciador epigenético. Este silenciador epigenético, que es un mRNA y un gRNA encapsulados dentro de una nanopartícula lipídica, se administra una vez en ensayos in vitro, pero también en estudios preclínicos. Y la administración de una sola dosis de esta molécula consigue una supresión de la replicación viral y una pérdida del antígeno de superficie que persiste durante más de un año. Es impresionante. Una inyección aumenta la metilización y consigue esta supresión, silencia, reprime la producción de antígeno de superficie y RNA. No hay toxicidad hasta ahora y justo el mes pasado se iniciaron los ensayos clínicos en Nueva Zelanda. Finalmente, último punto, en el futuro nuestros queridos análogos de nucleósidos van a jugar algún papel. Probablemente con los nuevos fármacos pueden producir un efecto aditivo en la supresión de la replicación viral y sobre todo cuando se utilizan inhibidores de la cápside, que son fármacos con riesgo de resistencia, podrían prevenir las resistencias. Pero creo que quizá el papel más importante que van a jugar es cuando conseguimos esta curación funcional y discontinuamos todas las nuevas moléculas. Al discontinuar las moléculas hay riesgo de rebote virológico, rebote bioquímico y probablemente en esta situación se necesita un tratamiento de rescate. Un ejemplo de ello es el estudio RIF2. Este es un estudio europeo en el cual los pacientes recibían tratamiento con 3 fármacos, un SINRA, un inhibidor de la cápside y análogos de los nucleósidos. El objetivo de este estudio era que, independientemente que perdiesen el antígeno de superficie o no, parar el tratamiento a las 48 semanas. Ningún paciente perdió el antígeno de superficie, igual que ocurrió en el primer estudio, en el RIF1. ¿Y qué pasó? Pues que empezaron a presentar rebotes virológicos, rebotes de transaminasas, incluso un paciente presentó solo con NUCs, al discontinuar los NUCs, un fallo hepático agudo. Y por lo tanto, entre un 27 y un 7% de los pacientes necesitaron retratamiento con un análogo de nucleósidos. Por lo tanto, resumiendo, los análogos de nucleósidos, potentes supresores de la replicación viral, son el tratamiento de primera línea para los pacientes con hepatitis crónica B. Estos fármacos juegan un papel importantísimo en la prevención de la infección y de la reinfección en esas situaciones especiales que les he nombrado. Tenemos nuevos fármacos en el horizonte y probablemente bepirovirsen va a ser aprobado el año que viene. Tiene el estudio de fase 3 prácticamente terminado. El papel de los análogos de nucleósidos en el futuro queda todavía por establecer. Muchas gracias.